A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema conectores de párrafos del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien utilices gel antibacterial y que tengas tus materiales listos para comenzar la sesión de hoy. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que son párrafos y algunas palabras que sirven y que son fundamentales al momento de redactar un texto, pero antes vamos a recordar un poquito qué es un párrafo. Recordemos que hemos visto todo lo relacionado a oraciones, sintagmas y cómo se forman esas oraciones compuestas. Sin embargo, cuando queremos redactar un texto ya específico sobre algún tema, utilizamos lo que son los párrafos en un texto. Y los párrafos son oraciones que llevan una secuencia y que están unidos por conectores. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los conectores. Es importante que sepas que los párrafos llevan una idea principal encerrada en cada uno y luego las oraciones marcan ideas secundarias y que cada una tiene una importancia como tal dentro del tema que tú quieres expresar o redactar. Es importante que entiendas la diferencia entre un texto y un párrafo, porque un texto es esa unión de todos los párrafos relacionados a un tema y pues los párrafos son la secuencia de oraciones que llevan como unión conectores y vamos a hablar un poquito de eso. Acá te presento un párrafo y lo vamos a leer sin utilizar palabras que nos van a servir de enlace para ellos. La selva petenera resguarda millones de tesoros de la civilización, los mayas. Imaginar que mientras camina sobre la tierra está pisando algún monumento o vestigio prehispánico suena increíble. Si se encuentra en el departamento más grande de Guatemala, es muy probable. Existen alrededor de 3.000 sitios arqueológicos, el 70% se encuentra en el territorio petenero. ¿Escuchaste el párrafo? No hay una secuencia o no hay una coherencia en lo que se quiere transmitir. Pues para ello se utilizan los conectores de párrafos. Algo muy importante es la diferencia que debemos hacer entre un conector de párrafo, llamado también conector lógico, o bien las conjunciones y las preposiciones. Hemos visto en sesiones anteriores que las conjunciones son esas palabras de enlace que tiene una palabra con otra que no tienen relación entre sí. Y las preposiciones pues sí debe tener una relación. En el caso de los conectores no se refiere solamente a una conjunción o a una preposición. ¿Qué palabras o qué grupos de palabras utilizarías tú para darle sentido a este párrafo y que tenga un mensaje más completo? Es decir, que se transmita de mejor manera el mensaje que queremos dar en este párrafo. Esto es sobre la selva petenera. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conector como la selva petenera resguarda millones de tesoros de la civilización que nos antecedió, los mayas, ahí ya va teniendo más sentido. Imaginar que mientras camina sobre la tierra está pisando algún monumento o vestigio prehispánico. Suena increíble. No obstante, si se encuentra en el departamento más grande de Guatemala, es muy probable. Existen alrededor de 3.000 sitios arqueológicos, de los cuales el 70% se encuentran en el territorio petenero. ¿Escuchas y notas la diferencia?
Cuando utilizamos los conectores de párrafo, damos un mensaje más completo de lo que queremos transmitir en el texto. Por eso son importantes que utilicemos estos conectores para poder dar ese mensaje de la mejor manera. Entonces vamos a escuchar y vamos a ver la definición de lo que son conectores de párrafo. Son palabras o grupos de palabras, era lo que te mencionaba anteriormente. No solamente es una conjunción o una preposición, sino puede ir una agrupación de palabras que nos sirven para unir ideas, expresando claramente su relación entre sí. Recordemos que las preposiciones o las conjunciones pueden unir palabras o pueden unir oraciones. Sin embargo, en un texto ya estamos hablando de este grupo de palabras que unen ideas una con otra. En un párrafo hay tanto ideas primarias como ideas secundarias. A lo largo de un párrafo tú encuentras muchas palabras que nos sirven de unión, pero dentro de los conectores de párrafos hay varios tipos. Vamos a ver algunos de ellos y te voy a mencionar algunos ejemplos que tú vas a encontrar en un párrafo para identificarlos. El primer tipo de conector de párrafo es el conector de adición o conectores aditivos. Estos conectores permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema. O sea, si yo no he terminado y no he concluido, yo utilizo un conector de párrafo para dar más información sobre lo que yo quiero expresar. Entre los ejemplos o las palabras que encontramos para explicar los conectores aditivos son las palabras y, que ya la vimos como una conjunción, además, también, ¿sí? Son palabras que me dan más información dentro de un párrafo, es decir, que no he terminado de expresar la idea que necesito dar a entender. También vamos a encontrar conectores de causa, expresan la causa, como su nombre lo dice, o la razón de ser de algo, o sea, nos explica por qué suceden las cosas que nos están dando a entender en el texto. La palabra más común que encontramos como un conector de párrafo es la palabra porque. No es por qué de pregunta, es porque. Por eso, dado que, ¿sí? Son palabras que me explican a mí la causa de alguna situación que esté dentro del texto. El otro tipo de conector es el conector de condición. Estos conectores van a presentar hechos o acciones cuya realización o no, o sea, si se realiza o no, es necesaria para la otra, ¿sí? Por eso son de condiciones. Y en algún momento encontramos sí con la condición de, estos son conectores que me van a indicar a mí que necesito tener una idea para que entablemos la otra. Otro tipo de conector es el conector de consecuencia, ¿sí? No van a ser los mismos que los de causa, aunque si usamos un conector de causa, obviamente vamos a tener un conector de consecuencia dentro de nuestro párrafo, porque estos introducen hechos o acciones que son el resultado de otra acción u otro hecho. Por ejemplo, por lo tanto, por esta razón, debido a, ¿sí? Son conectores que me explican a mí la consecuencia. El otro tipo de conector es el conector de finalidad. Estos conectores van a expresar el objetivo, el propósito, el fin de una acción o un hecho que se esté dando en la idea del párrafo o del texto. La palabra para, aunque es una preposición, también cumple función de conector de párrafo, con el fin de, ¿sí? Es un tipo de conector de finalidad. Están los conectores de ejemplificación, en algunos textos los vas a encontrar como conectores de ilustración, también es el mismo nombre, es otro nombre que se les da, y estos conectores permiten desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, ejemplos, o sea, nos van a dar un detalle de lo que nos explican en el texto. Las palabras o el grupo de palabras que encontramos en este tipo de conectores es decir, por ejemplo, tales como, ¿sí? Todas estas palabras que me dan a mí un ejemplo o una idea de lo que se trata son conectores de tipo ejemplificación. Están también los conectores de oposición. Estos conectores introducen ideas opuestas o contradictorias o en algún caso incompatibles.
También buscan una restricción, una objeción, alguna queja, ¿sí? Estos son los que van a oponerse a una idea dentro del párrafo. Algunos ejemplos, uno de los más usados es la palabra pero. También está el otro conector, sin embargo, también es parte de los conectores de oposición. Vamos con otro tipo de conectores y están los conectores de orden. Estos conectores pues establecen secuencia o jerarquía. Voy a hacer la diferencia más adelante entre un conector de orden y un conector de temporalidad, porque los de orden pues me van a ir dando de acuerdo a la importancia que tienen en el texto las ideas o los hechos. Y algunas palabras que cumplen funciones de conectores de orden son en primer lugar, primeramente, sobre todo, por una parte, ¿sí? Todas estas palabras que me indican un orden en secuencia van a basarse a los conectores de orden. Y también están los de resumen. Esto es cuando ya hemos terminado de redactar un texto o un párrafo, es lo último. Este tipo de conectores pues se utilizan para cerrar o acabar un razonamiento o una idea. Regularmente los vamos a encontrar al final de un párrafo. Las palabras que se usan, entre las palabras que se usan están en resumen, en conclusión, para terminar, ¿sí? Todas estas palabras que me dan a mí el cierre de una idea van a ser conectores de párrafo en el tipo de resumen. Y por último, el que vamos a ver, es el tipo de conectores de temporalidad. Estos conectores permiten situar acciones o hechos en el tiempo. No es lo mismo que los conectores de orden, porque los conectores de orden es según la secuencia de prioridad o de jerarquía en las ideas. En el caso de los conectores de temporalidad, es ya debido a sucesos o en el momento en que estemos hablando. Por ejemplo, en nuestros días, desde entonces, ¿sí? Como en el ejemplo que teníamos en el párrafo de inicio, que nos antecedió, por ejemplo, es parte de lo que corresponde a un conector de párrafo en el tipo temporalidad. Entonces, estos conectores son indispensables dentro de un escrito, siempre los vamos a encontrar. Yo voy a leerte un párrafo que habla sobre las redes sociales y necesito que identifiques en dónde están o cuáles son los conectores y que puedas escribirlos donde estés trabajando al momento de escucharlos. ¿Son las redes sociales una ventaja para compartir información? Ciertamente las redes sociales son estructuras impuestas de grupos de personas que están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, con la finalidad de compartir intereses, información, etc. De hecho, el propio Mark Zuckerberg ha definido este fenómeno diciendo: las redes son el principio de un nuevo comienzo para el ser humano. Por una parte, estas redes se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse e interactuar. Muy bien. Identifica los conectores y comenta con quien estés en este momento cuáles fueron los que están dentro del párrafo que te acabo de leer. Es importante que los mencionemos para poder identificarlos y que sepamos que están siempre dentro de un párrafo, no de una oración, sino dentro de un párrafo, porque es lo que va a enlazar las ideas. Muy bien. Ten presente, por favor, guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con quien estés en este momento, comparte la información sobre los conectores, ¿sí? Comparte cuáles son los tipos de conectores, en dónde los podemos encontrar. Y por favor, utiliza los libros o busca información y ve dónde están ubicados los párrafos. Ahí vas a poder identificar de mejor manera los conectores y poder clasificarlos según el que tú consideres que estamos usando en el momento que leemos un párrafo. También te recuerdo que en este mes, el 25 de junio, celebramos el Día del Maestro. Agradecemos a Pablo su colaboración en la interpretación de lengua de señas. Por favor, te recordamos nuevamente
lavarte tus manos constantemente con agua y jabón, no salgas al menos que sea necesario y si necesitas salir utiliza tu mascarilla. O bien utiliza gel antibacterial como nosotros acá en el programa y por favor quédate en casa que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.